Buenos días, soy José Dolores Muñoz Guerrero, estudiante de licenciatura en Pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional, sede Jalpan de Cedro. Esta ocasión presento México, 1920-1968, recapitulación de lo que vivió nuestro país durante esos años. Claro, enfatizando el contexto educativo. Comenzamos. La Secretaría de Educación Pública fue fundada en 1921 con el propósito de regular el sistema educativo, es decir, administrar herramientas de estudio y otros recursos. En la presente administración, el garantizar el derecho a la educación es una meta a lograr. Las y las docentes son el pilar fundamental del sistema educativo nacional. En este gobierno, sin duda alguna, una de las prioridades es el lograr un trato digno que merecen ustedes como mentores de nuestras hijas e hijos. En próximos días realizaremos la ceremonia conmemorativa para recordar el inicio del noble esfuerzo educativo del siglo XX. Les quiero decir que refrendamos el compromiso que hoy tenemos con la nación para alcanzar una educación inclusiva, democrática, participativa, de calidad, pero sobre todo humana. Durante los próximos meses se llevarán a cabo actividades académicas, artísticas, culturales y escolares. También se realizarán exposiciones, diplomados, seminarios y series televisivas. De este modo, se conmemorará el concentenario de la Fundación. Urgió incluir a la población rural a la modernidad, pues ocupaba hasta el 85% del censo. Eso quiere decir que gran parte del país dependía de dicho sector. Narciso Bassols, secretario de Educación Pública, que solicitó la enseñanza industrial para formar gente calificada que restaurara la economía. Para el público general sugirió la salud, porque cuando se presenta en el área de trabajo, el empleado se vuelve un mejor productor. Se retiró del cargo por el conflicto contra la Iglesia y otros grupos conservadores que exigieron su renuncia. Álvaro Obregón le confió a José Vasconcelos la tarea de federalizar la educación, quien lo consiguió mediante la instalación de departamentos, bellas artes, bibliotecas y escuelas. Plutarco Elías Calles conservó su autoridad sin ser presidente. Esta época atestiguó la llegada de la autonomía de la UNAM, de la Ley Federal del Trabajo, del Partido Nacional Revolucionario y hasta el sexenio. El gobierno de Lázaro Cárdenas destacó históricamente por presenciar la elevación de cultura, economía y salud, la expropiación petrolera, la industrialización del campo y la reducción de privilegios. Estados Unidos e Inglaterra, vencedores en la Segunda Guerra Mundial, aprovecharon sus fortalezas para extraer el petróleo mexicano. Después, obligaron a nuestros antepasados a reponer los bienes invertidos en las refinerías, a pesar de la incongruencia entre ganancia y gasto en territorio ajeno. Afortunadamente, la situación cambió un poco y vino la expropiación. Estudiantes, padres y madres de familia, medios de comunicación, sean todas y todos bienvenidos. En el marco de la conmemoración del 84 aniversario de la expropiación petrolera, realizada por el presidente Lázaro Cárdenas del Río en 1938, con la cual se nacionalizó la industria petrolera y gracias a ello México produce petróleo, procesa gasolina y Pemex distribuye el 90% de esta. Considero muy oportuno hacer una reflexión sobre la soberanía energética que hoy conmemoramos y por la que hoy el país tiene la capacidad de controlar sus recursos estratégicos. Este hecho histórico es equivalente el día de hoy al debate. Aunque se celebró el reconocimiento de la soberanía mexicana,
estalló el desequilibrio ocasionado por los acontecimientos alemanes. La Secretaría de Gobernación presionó a aduana y pasos fronterizos a averiguar a cualquier costo las intenciones del extranjero que visitara el país, pero superficialmente se ofreció trato diplomático con el fin de promover una imagen. La situación empeoró tras la captura de alemanes en Manzanillo. Por ejemplo, el racismo intervino en el cómputo del asiático y europeo, separando familias interraciales. El mandato de Manuel Ávila Camacho contó con 3 secretarios de Educación Pública: Jaime Torres, Luis Sánchez y Octavio Béjar, responsables de difundir el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, el Observatorio Astrofísico, el Premio Nacional de Literatura, la Enseñanza Técnica, la Escuela Normal Superior, entre otros refuerzos intelectuales. El artículo 3 constitucional consagra la enseñanza como armónica, gratuita, laica, obligatoria, patriótica y solidaria con el exterior, derecho humano por excelencia. Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla sobre la educación. La propuesta para integrarlo en la Constitución de 1917 vino de Venustiano Carranza y buscaba promover la libertad de enseñanza, laica en los establecimientos oficiales de educación y gratuita en la escuela primaria. El artículo 2 de la Ley General de Educación, en su párrafo 2, señala que es un medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura. Es un proceso que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, formando a mujeres y a hombres con sentido de solidaridad social. Tanto los grupos renovadores como los jacobinos coincidían en que la educación debía ser gratuita y obligatoria, pero la propuesta no especificaba nada sobre la enseñanza privada, lo que dejaba abierta una puerta para que fuera impartida por el clero. Los renovadores no... Para resguardar el equilibrio presupuestal en la educación, se diseñó este procedimiento para invertir recursos paulatinamente y así cumplir metas como la capacitación industrial y magisterial, edificación escolar, incentivo lector, etc. Bajo la insignia y tutela estadounidense, México participó con su Escuadrón 201, integrado por los mejores administradores, pilotos y técnicos que se capacitaron en el extranjero. Con el asombro aliado, a diferencia del lenguaje y pocos miembros, comprobó su eficacia al grado de invadir Oriente y presenciar la rendición japonesa. Al regresar, los sobrevivientes fueron condecorados. La Guerra Fría fue un enfrentamiento diplomático entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para fomentar un solo sistema económico, capitalismo o comunismo. Por tal motivo, naciones tercermundistas quedaron a merced de las potencias, obligadas a pedir créditos irracionales que les ayudaran a integrarse al mercado mundial y así sobrevivir. En 1936 se inauguró la CTM para atender al obrero, incluyéndolo a la bolsa de trabajo y orientándolo entre comunismo y sindicalismo. Cabe destacar que la movilización estuvo conformada por el electricista, ferroviario, minero y petrolero. Con la creación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el gobierno finalmente frenó las colisiones físicas. Además, negoció con el sector obrero, otorgándole educación pública y un seguro de salud y salarial, así como el refuerzo del sindicato que velaría por sus necesidades laborales, anulando privilegios durante sus acciones. Es decir, que se entró a una etapa de equidad entre patrón y empleado. Tras el errático avance del Producto Interno Bruto, en 1976 la agricultura fue gravemente dañada.
pero llegó una oportunidad de esperanza con el hallazgo de yacimientos del encarecido combustible. Fue entonces cuando la inversión extranjera se desbordó, pero con la implacable contradicción de que, aún con presupuesto, México estaba incapacitado para producir tantos bienes. Por ejemplo, la escasez de infraestructura, personal adecuado y tecnología en que respaldarse, sumando que el país tampoco pudo proveerse a sí mismo de tales faltas. En resumen, se trató de un abundante presupuesto sin un destino, provocando un estancamiento nacional. Adolfo López Mateos vivió la era del Plan de 11 años, la instalación de escuelas con viviendas, de la Comisión Nacional de Libros de Texto gratuitos y del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. Una muchedumbre se concentró para manifestar su apoyo al licenciado Adolfo López Mateos, quien en breve entrevista expresó su gratitud a los tres sectores del PRI por haberse fijado en él para abanderar las aspiraciones de la mayoría del pueblo de México en una contienda electoral. En 1958, los cardenistas ya decidieron que es casi imposible lanzar un candidato independiente. Mientras que el controversial mandato de Gustavo Díaz Ordaz priorizó la orientación vocacional para invitar al adolescente de secundaria a estudiar una profesión y revolucionó la enseñanza mediante la radiodifusión. Va a España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso... En 1968, en vísperas de las Olimpiadas, el gobierno cometió uno de los actos más atroces de nuestra historia. Hasta la fecha, aunque contamos con el contexto, sigue sin esclarecerse la raíz de tal crimen. Sin embargo, contamos con las anécdotas y otras documentaciones que avalan y recuerdan lo que como sociedad debemos prevenir. Pero más allá de la ficción, la película también fue asesorada por líderes estudiantiles que describieron los momentos de realismo vividos durante la matanza del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Luis Carrión, que nos dio el dato importantísimo de que él vio 2 camiones del ejército cargados de cadáveres. Esos hechos sucedieron, y sucedieron no en una casa, sucedió en muchísimas partes en el 2 de octubre. Estás viendo la historia detrás del mito de Rojo Amanecer. Desde el momento de su concepción, Bengalas en el Cielo intentó crear un ambiente de tensión similar al que se vivió el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Pero la visión que se mostraba desde el interior del departamento del edificio Chihuahua no era ajena para algunos de los actores que en 1968 habían estado presentes en el movimiento estudiantil, en las marchas y mítines del Consejo Nacional de Huelga. Algunos tuvieron la suerte de salvar sus vidas al no asistir aquel 2 de octubre a la Plaza de las Tres Culturas, donde se realizó el último mitin que se convirtió en... Así concluye México 1920-1968. A las actuales generaciones nos corresponde reflexionar el pasado para impedir la repetición de sus errores, pero permitir la perfección de los aciertos. Es indispensable que el pedagogo conozca la historia de su carrera, pues esa información avala y dignifica el sentido de su profesión, que más
allá de un simple adiestramiento, es educar para transformar.